ratito que nos queda es para que Antonio Díaz, presidente de la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, nos cuente una experiencia colectiva en que él estuvo involucrado hace un tiempo. Cuéntanos, Antonio. Hola, pues la verdad es que con lo bien que estuvo también Cándido y Manolo con respecto a todo esto, ¿no? Pero al final yo me metí en el mundo cooperativista desde, estamos hablando de los años 80 y los años 90, los primeros empujes, ¿no? Y era sin saber nada, era simple sentido común, ¿no? Simple sentido común de que había que evolucionar como sociedad y como conjunto, y en el sector empresarial no es muy distinto del resto, ¿no? Están los distintos modelos económicos y los intereses económicos, y ahí la política pues se van departiendo, entrando más en uno en otro, ¿no? Y la economía social pues no es la mejor vista o no es la mejor desarrollada. Básicamente pues el conocimiento. Yo el primero, yo la primera vez que me metí en una cooperativa y fui presidente durante 13 años, no era en el mundo rural, era en el mundo del transporte, pero es igual, o sea, al final hablamos de que la complejidad de las personas, o sea, las personas somos complejas, tenemos intereses derivados y a veces diferentes, hacen que sea más complicado que una economía de mercado. En el sistema de economía de mercado simplemente tanto dinero, tanto vale. No hay más tutía, las personas cuentan poco, ¿no? Y en la economía social es precisamente el contrario, son las personas las que valen y el dinero no va a influir en el contexto del grupo, ¿no? Pues ahí vamos a tener un montón de jaleo. Como de alguna manera, después de muchos años y de muchos errores, como se podrás imaginar, yo tuve que aprender en el camino, terminé siendo vicepresidente de ASESCAN, de la Asociación de Empresas de Economía Social, estuve dentro del proceso legislativo de la Ley de Economía Social en España, que yo pertenecía a la Comisión Nacional y la intención era precisamente el no tener dividida la economía social en dos sectores que compitieran entre ellos, que incluso con la administración pues competían por tener mejores condiciones unos que otros, dos leyes distintas, siendo la economía social una misma sola cuestión, un mismo modelo de emprendeduría o de empresarial, y no tenía ningún sentido tener una ley de cooperativa y una ley de sociedades laborales. De lo que se trataba era precisamente de tener una ley de economía social, quitar la ley de cooperativa y quitar la ley de economía social, y al final nos encontramos con que antes teníamos dos y ahora tenemos tres, ¿no? O sea que lo que sirvió un poco fue para complicar. Simplificando mucho. El sentido común para el sector empresarial y por qué apostar por la economía social es sencillo. Al final estamos en un mercado libre competitivo. Las facturas, o sea, los beneficios de las empresas, sean de economía de mercado, sean de economía social, los beneficios salen siempre de las facturas que se pagan. El mercado, al ser competitivo, obliga a que el techo está puesto por la propia competencia. Los beneficios siempre van a salir de las facturas que pagas. Las facturas que pagas van siempre en función del volumen de compra. O sea, vas a tener un precio más competitivo de compra, lo cual va a incrementar los beneficios en función de los volúmenes. Y los volúmenes los dan la unidad en pequeñas empresas o pequeños productores, al final van a estar ahí, ¿no? Y en el lado de las ventas, que es otra parte donde puedes más o menos remediar, es el tener la figura de intermediación, porque al final, si eres transportista o eres agricultor o eres ganadero o eres cualquier otra cosa, al final la labor comercial tienes que profesionalizarla de alguna manera, pero no tiene por qué ser que venga otra empresa a comer beneficios del trabajo de las pequeñas empresas. Al final la intermediación puede estar profesionalizada y paga, se puede contratar. Y ahí es donde entra el sistema cooperativo también, a generar ese sistema de comercialización del producto y de venta del producto, marketing del producto, marcas registradas, facilitar la mediación, solicitar recursos muchas de las veces para sectores, y en sectores, por ejemplo, tan aislados como debe ser la zona de Gran Canaria, las partes estas de la España vaciada, que nosotros seguimos siendo españoles y también tenemos una parte vaciada de nuestra España, o de nuestra parte de España también tenemos esa parte vaciada. Al final es
la propuesta esta que tenía Cándido, o la salida de lo que son las cooperativas integrales, ¿no? Porque al final, por ejemplo, empresas como la de Manolo en la panadería, los costes van a ser bien en las compras de los productos, pero también un coste que suplementa y encarece el producto es precisamente la lejanía, ¿no? La lejanía es otro de los hándicaps que sí pueden ser. Y ahí es donde tú puedes combinar a través de las cooperativas integrales el solucionar los problemas de transporte, porque Manolo, por ejemplo, sube una parte de mercancía, pero baja productos que generan mucho más volumen de transporte. Y otros que tienen que subir y otros que tienen que bajar. Y al final es generar la sinergia abaratando costes, un coste principal como es el transporte, abaratándolo, combinando el transporte en un solo modelo, que es el transporte de barata. Y esa es una de las salidas. Poder tener capacidad de influir en las mejoras del entorno como puede ser Internet. Si va cada uno por su lado a tocarle al alcalde o al cabildo para que te solucionen el problema del Internet, no es lo mismo que ir como grupo empresarial o como sociedad conjunta para demandar un servicio, ¿no? Entonces, al final, los agrupamientos del cooperativismo vienen a resolver los problemas que los grandes capitales resuelven con la contratación de técnicos, ¿no? O sea, los grandes capitales al final lo que hacen es concentración. Es por ahí, es por donde sale. Y después tienen de mano de obra barata los autónomos que tienen contratados por ahí de legión extranjera para que estén a bello descubierto recibiendo balas, ¿no? Que al final es un aprovechamiento dentro de la economía de mercado, con en vez de han ido más por el trabajador autónomo para más fácil de explotar que uno de los que el trabajador asalariado, ¿no? Entonces, y es una dinámica que se va a ir generalizando incluso a futuro, ¿no? Entonces, al final, yo siempre de alguna manera defino que dentro de un mercado libre tenemos dos modelos de mercado que tienen que sostenerse más o menos en equilibrio, ¿no? La economía de mercado por un lado y la economía social por otro, que son el mercado, que tienen que sostenerse en un mercado libre. Una es concentradora de riqueza en pocas manos, la economía de mercado al final va destinada a ese modelo, y el modelo de economía social que es redistributiva de riqueza, ¿no? Que es la que redistribuye. Entonces, la cuestión es apostar, y el problema está en combinar a las personas para que tengan esa capacidad de conocimiento y capacidad de darle fiabilidad a un proyecto empresarial. Y ahí es donde como universidad rural queremos, y por eso pusimos el modelo de economía social como uno de los pilares ahora en este inicio de la universidad rural, ¿no? El poner como modelo la economía social y ver sus capacidades para desarrollarse en este tipo de territorios y las ventajas que tienen para la sostenibilidad en el futuro, ¿no? Y incluso con lo que Vallenor estaba diciendo antes del planeamiento. Ahí también tenemos que buscar esa cooperación entre administraciones, entre incluso ese afán por proteccionista que hay con muchas veces el territorio, ¿no? Y hay que conservar, claro, hay que conservar. De hecho, el territorio, toda esta zona de cumbre, fue conservada por gente hace 200, 300, 500, 1000 años, 1500, y fue sostenible. Fue sostenible, dio de comer a mucha gente y no se perdió gran cosa en el camino. O sea, la vida en un territorio no tiene por qué ser autodestructiva necesariamente, ¿vale? Y el trabajar el territorio no significa necesariamente que se pierda o que se destruya. Muchas de las veces desde las partes urbanitas, para venir a conservar un territorio, para venir a dar una bocanada de aire fresca al fin de semana y para sacarse un selfie bonito, impide que el desarrollo del territorio, que el territorio se actualice, por ejemplo, para ser competitivo y ser de alguna manera atractivo a las nuevas generaciones también. Muchas veces el afán conservacionista impide que el desarrollo pueda ser sostenible, que puede serlo. Y esos enfrentamientos al final desde distintos posicionamientos. Un agricultor parte en desventaja, no tiene un despacho en el cabildo, como tienen los conservacionistas. Los conservacionistas tienen todos un despacho en el cabildo, en su gran mayoría.
Y nosotros tenemos que defendernos muchas veces de ese afán conservacionista, entendiendo que los agricultores o los ganaderos somos enemigos de la naturaleza, ni muchísimo menos. Y si esto llegó hasta el siglo XXI y hoy día es posible conservarlo, es por el trabajo que tuvieron hace 200 y 300 años que integraron el territorio, con un territorio vivo completamente en ganadería, en cultivos, en agricultura, en todo tipo de aprovechamiento del territorio. No fue nefasto para el territorio y fue sostenible para el territorio, si no, no hubiera nada que proteger hoy día. Y sin embargo está ahí. No somos enemigos. Y yo creo que ahí el buscar sinergias, y esta universidad creo que tiene que servir para eso, tiene que servir para esas sinergias de futuro, de cooperar en desarrollar el territorio de manera sostenible para todas las partes. Y tenemos que además ser rentables, generar beneficios para que sea atractivo, para continuar aquí, incluso para que venga nueva gente. Tenemos que luchar en ese mercado. Y además partimos en desventaja, en muchas desventajas con respecto a los grandes importadores que traen alimentos, y un territorio aislado como el nuestro. No es lo mismo ir al Levante español a comprar pimientos y llenar un barco de pimientos o medio barco. El flete no cuesta lo mismo. Ni a la hora de comprar allí compro el precio del kilo, si traigo 1 millón de kilos que si traigo 10 millones de kilos. O sea, al final, que se produzca poco aquí beneficia a unos pocos nada más. Y muchas de las veces esos pocos pues están muy cercanos a los asientos de esos políticos, ¿no? De no generación y de no recuperación del territorio. Y como sociedad nos quedamos en el puro servilismo y no en la productividad que puede darnos nuestro territorio. Y nosotros somos capaces de producir y no solo servir. Estamos para algo más también, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros creo que como universidad rural y afrontando este reto de futuro, es empeñarnos mucho en formación. Formación en lo social, formación en la economía social y formación en el futuro, en la cooperación. Porque al final la desconfianza normalmente nace de la ignorancia. Y ese es el gran problema de las cooperativas, esa integración que antes hablaba el compañero también de la COA, de que muchos se acercan solo por un beneficio particular en un momento dado y no el beneficio general que ofrece el mundo de la economía social, ¿no? Y la desconfianza viene del desconocimiento. Yo creo que si apostamos por resolver el problema del conocimiento, estaremos más cerca de poder dar sostenibilidad y progreso a un territorio aislado. No quiero entretenerme mucho más porque sé que vengo de restar tiempo, con lo cual, si hubiera alguna pregunta, Perfecto. si no, pues lo sé. Vale, gracias. Gracias, Antonio. Mira, Mayanor ya levantó la palabra, levantó la mano, ¿vale? Vamos bien de tiempo. Muchas gracias, Antonio, por ser tan conciso. Ya, Muy interesante tu tema. Y tenemos unos 10 minutitos para hacerle preguntas a Antonio y ya hacer el cierre y no pasarnos de la hora. Mayanor, cuando quieras. Gracias, Antonio. Un par de observaciones desde mi corta experiencia. me las imaginé. Estrechez de mira. A ver, como ambiental, o sea, digamos que es un poco mi deformación profesional. Son dos cuestiones. Una es dónde hay funcionarios y otra es sobre la gestión de los recursos. Sobre dónde están los funcionarios, entiendo que por un lado hay una administración que lleva el tema de agricultura, entiendo que hay otra que lleva la de medio ambiente. Territorialmente, ¿dónde ponen el ojo esos funcionarios? Yo no soy uno de esos, ¿eh? No, Quiero no, ya, decir, no lo soy, funcionario. Pero lo sé. ¿dónde ponen el ojo? Lo poco que tengo visto, por lo que o he escuchado más bien, es que los de agricultura quizás ponen el foco más en aquellas zonas que dan mayor rentabilidad de producción, sería esa economía capitalista, y los de medio ambiente tienen a lo mejor un territorio territorialmente más amplio y ponen el ojo en estas zonas rurales, que es a lo mejor donde hace falta, como en las zonas urbanas, una economía social. Entonces, bueno, yo creo que la cuestión es si dan respuesta a las inquietudes de los ciudadanos, unos y otros. Y luego, sobre las inquietudes de los ciudadanos,
cierto, siempre he escuchado, y yo pues tengo los años que tengo, pero he escuchado que la gente del campo siempre se ha dedicado a conservar, y es cierto, quiero decir, así es, la convivencia entre el territorio y el campo ha estado ahí. Pero también, en ese sentido, también decir que las primeras referencias que tengo yo, que tampoco es que me haya dedicado mucho a buscarlas, pero que me han llegado en relación con las islas que se encontraban los primeros pobladores, Gran Canaria tenía como 1000 ríos. En el siglo, no sé si 18 o así, hubo que poner, no sé si las primeras limitaciones. Antes se podía ir por un bosque desde Tamaraceite hasta Telde, Almácigos, Acebuches. Ahora tengo Vinagreras, después de que en los últimos 50 años se hayan abandonado la viticultura de exportación. El territorio ha cambiado y claro que hay valores naturales, pero son los restos después del incendio. Y no culpo de eso a los agricultores, al mundo rural, porque todo el mundo ha necesitado leña para cocinar, el más rico y el más pobre. Pero los usos se han ido aprovechando. A lo mejor se han aprovechado pues, los árboles y no se han hecho repoblaciones. A lo mejor había quien prefería pagar para que alguien fuera a cortar y que estuvieran mirando otros para otro lado, en lugar de plantearse cuál era un modelo de explotación sostenible. Entonces, tenemos como referencia el territorio que tenemos y otras referencias más históricas de otros territorios posibles. En Canarias tiene los variados paisajes que tiene. Podemos pensar en un paisaje más forestal de La Palma, de La Gomera. Podemos pensar en un paisaje más árido de Fuerteventura. Fuerteventura ha tenido mucho pastoreo. También ha vivido la gente allí. También es una zona más árida. Según el tipo de manejo que le des a cada zona, va a ser el devenir del territorio de esa zona. Fuerteventura bien podría ser un bosque termófilo de medianía, como lo conocemos aquí a unos 300 metros de altura, allá donde quede algo, y sin embargo está pelado porque no solo se acabaron los árboles, se acabaron también la fuente semillera. Gran Canaria no tiene agua a día de hoy, quizás porque todos esos árboles que peinaban las nubes, ahí detrás, en la foto de ahí detrás, ya no están. Y seguro que hace 50 años habían unos cuantos ganados caminando por esas laderas. Laderas que ahora tienen serios problemas de erosión. También por el uso intensivo, quizás, de carga ganadera que ha tenido determinadas zonas en momentos puntuales. Total. Yo creo que está muy bien, es adecuado decir que el territorio lo conservan las personas que están ahí, pero creo también que debemos de pensar qué otras formas son posibles más allá de los referentes que tenemos y que unos y otros, tanto agricultores, pensando en los modelos, las necesidades y modelos de desarrollo necesarios, como a lo mejor los conservacionistas, que pueden tener otras referencias de lo que ahora no está, pero estaba y está todavía en otro lugar que no ha sido tocado, pues llegar a un entendimiento entre eso. Yo imagino que igual que en una cooperativa, el llegar al entendimiento entre las distintas partes, las distintas secciones de la sociedad, pues puede hacer que esa cooperativa insular, digamos, tenga mejores ruedas para avanzar, ¿no? Efectivamente, al final tenemos toda una historia detrás que es conocida, que está escrita o que incluso están los recuerdos y en cómo eran las cosas, y desde luego tenemos, y que había sostenibilidad, o sea, fuimos capaces de tener sostenibilidad, y en una época no tan lejana en que ya teníamos ciertas carencias. Cierto es que nos cogió una sobrepoblación precisamente por un boom turístico donde la isla no tenía recursos para mantener ese boom turístico, ¿no? Entonces, la racionalidad en eso, por ejemplo, el agua, no habían potabilizadoras cuando esto empezó a crecer, creció el volumen poblacional de visitantes a un nivel demasiado alto con los recursos que teníamos y hubo que tirar de los recursos naturales cuando no teníamos potabilizadoras, todavía las potabilizadoras y las desaladoras estaban lo suficientemente activas como para no tener que tirar de los recursos naturales y producirlo independientemente para atender la cantidad de alimentos que se producían de manera interna con el volumen
volumen de consumo que precisamente venía por un desarrollo que pasado el tiempo, pues los beneficios seguramente estarán en algún sitio, pero no están aquí, pero los desastres sí los que tenemos, o sea, nos quedamos con el desastre ocasionado, mientras los beneficios se fueron para Alemania, Inglaterra o Suiza, ¿no? O sea, al final tendremos que repensar y la economía social para la sociedad en su conjunto, quitándonos un poco de encima el modelo económico de economía de mercado que va solo por el dinero y a extraer el dinero a máxima explotación, no, porque el dinero termina en otro sitio y nosotros nos quedamos nada más que con las miserias y las lágrimas al final, ¿no? Entonces, es repensar de nuevo y desde luego tiene que pasar por el acuerdo. El acuerdo es fundamental, tenemos que repensar, se nos viene arriba un cambio climático que nos va a pasar factura y esa factura la generamos nosotros y se la dejamos a nuestros nietos, ¿no? O sea, esa recarga que le vamos a traspasar como herencia, debemos repensarla. Y la economía social como modelo económico sostenible pasa por ser una buena solución, visto lo visto que ofrece la economía de mercado, ¿no? Pero sin embargo, tenemos que ser muy buenos porque al final los dos modelos económicos tienen que equilibrarse en ese mercado libre que nos permite que muchas veces las cosas se hagan de una manera o de otra, pero tenemos que estar ahí, tenemos que salir adelante en ese mercado libre en el que tenemos que ser muy creativos para poder sostenernos ahí y poder salir adelante, con lo cual el conocimiento. El problema de la economía social es el conocimiento. Si no hay conocimiento y desconfianza, y la desconfianza es la que hace que no salga. Eso no ocurre en la economía de mercado. El conocimiento se sustituye por acciones a 100 euros. Y entonces mandan las acciones a 100 euros. Pero en la economía social no, tiene que ser basada en el conocimiento. Y ahí es donde esta universidad rural creo que puede desempeñar una labor grandiosa para que la sostenibilidad sea futura. Gracias, Jaime, por la pregunta. Vale, perfecto. Vamos,